El equilibrio térmico es cuando dos temperaturas se igualan e inicialmente eran diferentes. Cuando esto ocurre se conoce como que el flujo de temperatura desapareció. Un ejemplo fácil para entender el equilibrio térmico es que si pones un recipiente con agua caliente y otro con agua fría, a través de sus paredes se establecerá un flujo de energía calorífica. Pasado un tiempo, la temperatura de agua en ambos recipientes se igualará por obra de las transferencias de calor, en este caso del agua más caliente a la más fría. También por el contacto con el aire del medio ambiente y por evaporación, pero el equilibrio térmico lo alcanzarán cuando ambas masas de agua estén a la misma temperatura. La cantidad de calor que gana o pierde un cuerpo de masa se encuentra con la fórmula Q igual a mCe por delta temperatura, donde Q es la cantidad de calor, m es la masa del cuerpo, Ce es el calor específico del cuerpo y delta T variación de la temperatura. Teóricamente, el equilibrio térmico es fundamental en lo que se conoce como la ley cero o el principio cero de la termodinámica, que explica que si dos sistemas separados están en el mismo momento en equilibrio térmico con un tercer sistema, aquellos están en equilibrio térmico uno con otro. Esta ley es fundamental para toda la disciplina de la termodinámica, que es la rama de la física que se ocupa de describir los estados de equilibrio a nivel macroscópico. Un globo con aire, un globo con agua y una vela. Conocer lo que pasa con el globo con aire y la vela. Tenemos el globo con agua y la vela. A esto, como pueden ver, está produciendo algo negro y no está explotando. Esto se le llama el equilibrio térmico. Es un gran número. Veamos esa agua fría bajo el falsoscopio. Cada uno de esos autos representa una molécula de agua. Mírenlas moverse. Eso significa que tienen energía interna. Pero si se mueven despacio, es porque no tienen mucha energía interna. Ahora, hablemos del agua que llamamos caliente. Bien, al calentar el agua, se incrementa la energía interna de sus moléculas. Falsoscopio, ven acá. Observen, estas son las 500 millas de Indianápolis, pero en pequeño. Si agregamos energía a las partículas del agua por medio del calor, se moverán más rápido. Ahora, el calor es en verdad interesante. Tomaremos las moléculas que se mueven rápidamente aquí y las mezclaremos con las moléculas más lentas del agua fría. Ahora, veamos la carrera. De pronto, tenemos un gran congestionamiento. Los autos rápidos chocan con los más lentos. Cuando esto sucede, los autos veloces bajan su velocidad y los lentos se aceleran. Eso quiere decir que la energía se transfiere de las moléculas de agua caliente a las moléculas de agua fría. Y de pronto, todas las moléculas se mueven a la misma velocidad. El agua caliente se vuelve más tibia que el agua fría y más fría que el agua caliente.